Muy bien, alumnos. Entonces, muy buenas noches nuevamente con todos. Vamos a iniciar nuestra sesión de la introducción a la informática, ¿no? Este es un curso que se desarrollará durante 16 semanas. 16 semanas, ¿ya? Entonces, hoy vamos a hacer la parte de introducción a nuestro curso. Voy a compartir pantalla y vamos a ver un poco de la parte de teoría del curso, ¿ya? Ahí está. Bien, alumnos. Entonces, la introducción a la informática, ¿no? Primeramente, alumnos, nuestro curso es informática e internet. Primero vamos a ver la parte de informática. ¿Qué es lo que se desarrolla acá? ¿Qué es lo que se puede realizar con este tema? ¿Ya? La informática, alumnos, es una ciencia que hoy día, pues, trata del estudio automático de todo tipo de información, ¿no? Así es, alumnos. O sea, prácticamente la informática es una ciencia que estudia toda la información. Y si nosotros hablamos de información, la información viene a ser todo lo que se ingresa o se procesa dentro del computador. Por ejemplo, los documentos. Ya no lo hacemos físicamente, sino lo hacemos lógicamente, ¿no? Antiguamente, pues nosotros con la manito hacíamos las actividades de las tareas o con la máquina de escribir. Hoy en día ya no. Todo es digital, ¿no? Todo es lógico. Entonces, me mandan a hacer un trabajo de investigación, lo tengo que hacer en un aplicativo. Y ese aplicativo guarda el documento en un archivo. Y ese archivo es la información. Igualmente, cuando ustedes quieran hacer un video, ¿no? Antiguamente no podíamos hacer videos, ¿no? Era muy difícil, ¿no? Entonces hoy en día existen tantas aplicaciones que se pueden hacer videos y esos videos son archivos y ese archivo también representa la información, ¿no? Los audios, ¿no? Que escuchamos a veces, audios positivos, audios negativos, también representan a la información. Entonces, el archivo que ustedes están viendo en pantalla es un archivo lógico, la información. O sea, la informática es una ciencia que estudia toda la información. ¿Alumnos? Ahora, un computador o también dice un ordenador es una máquina digital que se encarga de procesar la información en cadenas binarias. Esas cadenas binarias, alumnos, vienen a ser ceros, como también unos. O sea, ese es el lenguaje de máquina, no nuestro lenguaje. Cada país tiene su propio lenguaje, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, vemos la información en español, porque somos de un país de habla hispana, ¿no? Es del idioma español. Pero si estuviéramos en Japón, no vas a ver este idioma, vas a ver el idioma japonés, en coreano, ¿no? El Corea, en ruso, ¿no? Etcétera. Entonces, la información que el computador lo procesa es a base de ceros. Esos ceros representan la información, que no lo podemos ver porque eso lo ve la máquina, porque ese es el lenguaje de la máquina, alumnos. Así es. Luego, todo ordenador tiene ciertas capacidades. Todos los ordenadores, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, alumnos. Por ejemplo, un ordenador tiene tres capacidades. Uno, entrada. Dos, proceso. Y tres, salida. Aunque también dicen que hoy en día también existe otro proceso, otra capacidad, la capacidad de almacenamiento, que posiblemente lo vamos a ver más adelante. Vamos con las tres capacidades. Primero tenemos la capacidad de entrada de datos, ¿no? De entrada de datos. La capacidad de entrada de datos significa que nosotros, cuando queremos ingresar información al computador, lo realizamos desde el mundo exterior, o sea, fuera, ¿no? Entonces, generalmente cuando yo ingreso información, esa información se llama capacidad de entrada y lo podemos usar mediante dispositivos, como por ejemplo el USB, las memorias o los CDs o DVDs, etc. Y el proceso de datos
o la capacidad de los datos ya se realiza a través del análisis de los datos de entrada. O sea, primero ingresan los datos y luego esos datos se procesan de acuerdo a una toma de decisiones. Dice, tratamiento de datos, seleccionar, ordenar y realizar cálculos. Almacenamiento de datos, hacer copias o guardar información en la computadora. Recuperación de datos, recoger datos previamente almacenados en la computadora. Entonces, estos tres procesos lo realiza el proceso de datos. Luego tenemos la salida de datos, ¿no? El muestreo de datos. Por eso, uno ingresa, la computadora la procesa y la computadora también la muestra, ¿no? Y esa muestra se le llama salida. Dice, proporciona resultados al mundo exterior. Claro, es como si ustedes, por ejemplo, hicieran un trabajo de investigación. Y para hacer un trabajo de investigación requiere tiempo. Y ese tiempo tienen ustedes que buscar para que puedan realizar en el determinado día o tiempo que van a hacer. Por ejemplo, si mido las capacidades del ordenador, digo, entrada de datos. Primero en mi proyecto tengo que buscar mi información. Eso se llama entrada de datos. Esa entrada de datos se ingresa al computador en el programa respectivo y luego se procesa, se graba la información. Y luego se muestra ya la salida de los datos. ¿Dónde? Impreso, en impresión, porque ya lo digitaron, ya lo ingresaron, ya lo procesaron y ahora van a mostrar la salida de los datos. ¿Dónde? En una impresora. Y lo van a ver ahí en forma física ya, que lo tenían como lógica. Por eso que el ordenador tiene tres capacidades. Entrada, ingreso de datos, proceso de información, almacenamiento, y tres, salida de la información. Que la salida lo pueden ver en la computadora, lo pueden ver el archivo ahí, como lógico, pero también luego lo imprimirán, porque los proyectos, los trabajos de sus cursos, de sus demás cursos, los docentes le van a pedir impresos, no le van a pedir archivos. El único que le va a pedir archivos soy yo, porque yo lo voy a hacer los trabajos lógicos. Todos los trabajos van a ser lógicos. En cambio, en los demás colegas, los trabajos van a tener que ser físicos. Entonces eso se llama salida de datos. Y esas son las tres capacidades del ordenador, alumnos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Pueden consultar, chicos, ¿ah? Si no, seguimos. ¿Ya? Seguimos. Muy bien. Aquí vamos a ver, alumnos, algunas partes de un ordenador. Algunas partes, ¿no? Un ordenador tiene una infinidad de partes, ¿no? O componentes que están junto al dispositivo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, alumnos, una computadora de mesa. Una computadora de mesa. ¿Qué es una computadora de mesa? Una computadora de mesa, así se le llama, tiene su pantalla propia. Aquí, su pantalla propia. Tiene su CPU propio. Tiene su teclado. Tiene su mouse. Su mouse. Y opcional que pueda tener su computadora. Pues, ¿no? Ya eso depende de ustedes si quieren comprarlo. ¿No? Ya eso es opcional. ¿Ok? Pero una computadora de mesa tiene estos elementos fundamentales. Pantalla, CPU, teclado y mouse. ¿Ok? Ahora, una computadora de mesa está conformada o se puede conectar con otros dispositivos hoy en día, alumnos. Por ejemplo, ustedes ven en el centro de cómputo que una computadora, no solamente de esta característica, sino también de una portátil, se puede conectar aquí, a este dispositivo, que lo utilizan bastante los colegas. Un proyector, ¿no? Para proyectar lo que tú ves aquí en la pantalla o tienes en el CPU aquí, lo puedes proyectar aquí en un video, ¿no? Proyectores. También pueden conectarse, por ejemplo, a un escáner, pueden conectarse a unas tarjetas de memoria, pueden conectarse a una cámara, pueden conectarse, por ejemplo, a sensores, a unos sensores, ¿no? Pueden conectarse a libros electrónicos, pueden conectarse a cámaras, pueden conectarse a teléfonos inteligentes, pueden conectarse a micrófonos,
etcétera. Una computadora puede conectarse a una infinidad de dispositivos. Pero una computadora conformada generalmente por otros dispositivos, ¿no? Como dice aquí, la torre, ¿no? ¿Qué es la torre? Es esa parte del CPU que lo llaman algunos. La placa base es la que va internamente. El CPU va en la parte interna, que es el cerebro. La memoria, el disco duro, el monitor, el teclado, el ratón, son elementos o partes que conforman una computadora, alumnos, ¿no? Las lectoras, la impresora, las tarjetas, el escáner. Entonces, una computadora se puede conectar. Ahora ustedes saben que la mayoría de dispositivos se conectan con un puerto llamado USB. USB, ¿ya? Y aquí vamos a estudiar un poquito la computadora. ¿Qué es el computador? ¿No? Esta es una computadora de mesa. No es como si buscáramos aquí en Google, por ejemplo, en un ratito, buscáramos de repente una computadora, por ejemplo, de portátil, ¿no? Una computadora portátil. Es muy distinto, ¿no? Una computadora con portátil con una computadora de mesa, ¿ya? Si yo observo aquí, miren, a diferencia de esta computadora que ustedes ven aquí, chicos, alumnos, aquí, esta es una computadora de mesa, ¿ya? Esta es una computadora de mesa, ¿correcto? Y esta computadora que podemos ver aquí, esta es una computadora portátil, alumnos. Esta es una computadora portátil, ¿no? Modelos, marcas, hay una infinidad de modelos. Así como hay modelos o marcas de televisor, igual. Esta es una computadora, ¿ya? Entonces la que tenemos aquí en el modular, en el módulo de clase, tenemos una computadora de mesa, para diferenciar. Porque si no dicen, yo le digo, alumnos, ¿ustedes tienen computadora? Y algunos me responden, me dicen, portátil, profesor. Muy bien, ¿no? Yo tengo de mesa, profesor. Entonces de mesa es la que están viendo aquí, para saber la diferencia, ¿ya? ¿Y qué es una computadora, alumnos? Aquí en el módulo lo tenemos su definición. Dice lo siguiente: dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y al mismo tiempo ejecutarlas bajo el control de un programa, recepcionándolo, transmitiéndolo, almacenándolo y combinando toda la información hasta obtener un resultado. Y eso es cierto, alumnos. Una computadora es una máquina, es un dispositivo que recibe información, ¿no? Y esa información la controla bajo un programa donde va a recepcionar, va a transmitir, va a almacenar y al final nos va a dar un resultado. Así es, alumnos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hoy en día, para los procesos electorales nomás, ¿no? Antes, me acuerdo, muchos años atrás, cuando yo recién empecé a votar, ¿no? Fui elector en mi primera elección, que creo que fue para alcalde, me acuerdo que no había computadoras, no había computadora. Entonces los votos los contaban a mano, uno por uno, ¿no? Ahora no, todo es digital, ¿no? Entonces es más rápido, aunque todavía le falta un poquito más el sistema, porque no hay el voto electrónico. Ya seguramente en cualquier rato van a implementar. Y el voto electrónico, ya usted ya no va a marcar una hojita, sino va a marcar con un clic o con el dedito, en forma táctil. Este es mi preferido, con su dedito, y ya está, listo. Así de simple, chicos. Entonces, antes teníamos que llenábamos el papelito, ¿no? Marcábamos nuestro político de preferencia. Entonces, es más rápido, una computadora es más rápida. ¿Por qué? Porque se encarga de realizar todo el proceso. Así es. Luego viene lo que es la parte, alumnos, de computación. La computación. ¿Qué es la computación? Si una computadora es una máquina electrónica, ¿qué será la computación? La computación, alumnos, también es un campo muy importante, que se encarga del estudio de dos grandes campos. ¿Y quiénes son estos grandes campos? Son el software y el hardware. Aquí está. El software
y el hardware, ¿ya? O sea, el computador funciona con estos dos elementos, con estos dos campos importantes. Dice, el cual la computadora necesita de estos dos elementos para que pueda funcionar. Así es, alumnos. Si no hay, por ejemplo, no hay software, no funcionan las computadoras, ni los celulares, ni las tablets. No, alumnos, porque una tablet necesita un software para funcionar. Un celular también necesita un software para funcionar, alumnos. ¿Y cómo funciona una computadora? ¿Cuál es el proceso de funcionamiento de una computadora? Una computadora, alumnos, funciona, ¿no? Dice acá, miren, ¿qué sucede cuando su computadora enciende? Dice, ¿no? Cuando prendemos una computadora, es cuando yo prendo una computadora, por ejemplo, prendo mi portátil. Entonces, la computadora dice que ya viene de fábrica, así es, viene de fábrica, con dos programas incorporados y pregrabados, dice. Uno, que es el diagnóstico, y dos, el sistema operativo, que es el que gobierna o hace que funcione toda la computadora, ¿no? Dice, ¿qué ocurre después? En el caso de las computadoras, cuando vienen con Windows instalado, se cargan los programas del entorno gráfico y quedan disponibles las aplicaciones para instalar que el usuario desea instalar. O sea, cuando uno compra, alumnos, miren, escuchen, cuando uno compra una computadora, ya sea computadora de mesa o computadora portátil o computadoras pequeñas, todas las computadoras de alumnos no vienen con las aplicaciones. ¿Y qué son las aplicaciones? Las aplicaciones son los programas para trabajar, para hacer las distintas tareas o actividades. El sistema operativo no, el sistema operativo solamente se encarga de qué? De que funcione la máquina, de que cargue el computador para trabajar. Así es, alumnos. ¿Ya? Vamos a continuar por aquí. Entonces vamos a ver ahora la primera parte, alumnos, que es el hardware. Ya estábamos viendo que la computación estudia estos dos campos, el software y el hardware. ¿Qué será el hardware? El hardware, alumnos, es la parte física del computador, ¿no? Es la parte física conformada por todos aquellos componentes que podemos ver y tocar. Por ejemplo, el teclado, el mouse, la impresora, el escáner, ¿no? El monitor, etcétera. Bueno, y otros dispositivos más que puede tener nuestra computadora. Dice, descripción física de una PC. Entonces el hardware, alumnos, es la parte física del computador, ¿no? Es la parte que ustedes pueden tocar y ver. Algunos lo llaman la parte tangible. El hardware representa la parte tangible, o sea, la parte que ustedes pueden ver y tocar, ¿ya? Y aquí vemos una computadora con sus diferentes partes, ¿ya? Ahí está. Miren, aquí, por ejemplo, ahí está esta parte, de repente algunos en casa tienen este tipo de computadora, claro, de repente otro color de este modelo, esto se llama CPU. Algunos nos hemos acostumbrado a llamarle CPU, pero en realidad este no es el CPU. Su nombre correcto es este que está aquí, ¿ve? Aquí escrito, ¿ve? Caja principal case, ¿ya? Sino que algunos nos hemos acostumbrado mucho a llamar CPU. El CPU, alumnos, está adentro, no se ve. El CPU, alumnos, es el cerebro. Es como nuestro cerebro de nosotros, los seres humanos. Nosotros no podemos ver nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestra cabeza, nuestro sistema, ¿no? Así es. Igual la computadora no se puede ver el CPU, pero está internamente. ¿Por qué? Porque el CPU es el cerebro de la computadora, ¿no? Eso se llama caja principal, denominándose case, ¿no? Ya el ratoncito ustedes lo conocen, el monitor o pantalla, el teclado, bueno, etcétera, ¿no? Así es. Luego vamos a ver por aquí, alumnos, las unidades de entrada. Ahí sí vamos a explicar un poquito más. Hace un momento vimos las capacidades del ordenador. Ahora vamos a ver la clasificación del hardware. ¿Cómo se clasifica el hardware? El hardware está clasificado, alumnos, en 3 unidades.
Hace un momento atrás les expliqué un poquito. Ahora vamos a explicarlo con más detalles, ¿ya? Entonces, la clasificación del hardware es la siguiente. Son 3 unidades o dispositivos. 1, unidades de entrada. 2, unidades central de proceso. Y 3, unidades de salida. ¿Qué son las unidades de entrada? Son los dispositivos a través del cual se puede ingresar los datos a la computadora. Así es. ¿Cómo ingresamos datos a la computadora? A través del teclado. No hay otro dispositivo. Pero hay otros más. Ahí lo vamos a ver. Entonces dice, el teclado o keyboard, es en inglés, es la unidad de entrada más común. Claro. Si yo quiero ingresar información, lo puedo hacer a través del teclado. Además existen otros dispositivos, ¿no?, de entrada. No solamente tenemos el teclado, también tenemos el ratón o mouse, que también se utiliza con frecuencia para ingresar datos al computador, inclusive dar órdenes. Otro dispositivo de entrada, tenemos también el escáner, ¿no? El escáner, que también es un capturador de imágenes, alumnos. Las lectoras, los discos compactos, el micrófono, por ejemplo, también es un dispositivo de entrada, ¿no? Yo puedo, de repente tengo un micrófono, puedo hablar. Entonces, eso se llama entrada, entrada de información, ¿ya? Luego vamos a ver otro elemento por acá, las unidades de proceso, las unidades de proceso. ¿Quiénes son las unidades de proceso? ¿No? Dice, unidad central de proceso. La unidad central de proceso, alumnos, se le conoce como CPU. CPU. Es el componente principal de una computadora y su función básica es efectuar cálculos y procesar información. El CPU no es esa caja que ustedes ven en una computadora de mesa, ¿no, alumnos? Si ustedes se dan cuenta aquí en una portátil, por ejemplo, miren, una portátil, ¿dónde está el CPU aquí, alumnos? ¿Dónde sabemos que está el CPU? No se ve, ¿no? Porque aquí es muy distinto. En una computadora laptop o una microcomputadora, esto se llama microcomputadora, ¿no? Laptop es pequeña, entonces el CPU está aquí, pero por debajo del teclado, porque aquí está el teclado, ¿no? Aquí está el teclado. Aquí está el mouse táctil, que está incorporado, ¿no? Los mouse vienen incorporados ahí en la portátil. Claro que tú lo puedes poner un mouse con su alambre, con su cable, lo puedes poner un mouse inalámbrico, ¿sí? No hay ningún problema. Pero el CPU está debajo del teclado, alumnos. Si le cae agua a esta zona, no ponga su portátil, ¿no? Si uno quiere tomar agua, póngale por un costado lejos, no le ponga cerca, se puede vaciar, cae el agua y se malogra su portátil. Ni una gaseosa, ni un vaso. A un costado, alejado, a 1 metro por lo menos, o 3/4 de metro, porque si no moja la portátil y se malogra, ¿ya? Entonces los CPUs. Miren, aquí yo voy a escribir el CPU, ¿ya? Un ratito voy a pasar nuevamente al módulo, ¿ya? Aquí. Entonces me decía que el CPU es el componente principal, y es cierto. Miren, voy a escribir aquí CPU, ¿ya? CPU de computadoras, ¿ya? Vamos a ver acá, computadoras. Vamos a ver cómo es el CPU de computadora. Ya, miren, ¿les pareció? ¿Sí o no? CPU de computadoras. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría nos hemos acostumbrado a llamarle de esta manera, CPU. Pero en realidad CPU, o microprocesador, vamos a ver, microprocesador, así se le llama. Microprocesador. Ya, ahí están. ¿Ven? Muy distinto. ¿Ya? Aquí podemos ver el CPU. El CPU, alumnos, es este que está aquí, miren. Acá hay bastantes modelos. Este es un CPU. Miren, acá hay uno, ¿ve? Acá hay otro, ¿ve? ¿No? Acá hay otro modelo, ¿ve? Otro modelo. Otro modelo. Es un CPUs. Son muy distintos. Son muy distintos los CPUs.
Ahora, los CPUs tienen marcas también, igual que los televisores, ¿no? Igual que las computadoras. Miren, miren, este es un Intel Xeon. Este es un Intel Core i7. Este es un Intel Core i5. Claro, va a depender mucho de sus características y modelo. CPU, estos son los CPUs. O sea, esta es la piecita, este es el cerebro de la computadora, alumnos. ¿Ya? Es el cerebro de la computadora. Entonces, con esto con esto, esta pieza es el cerebro. Si yo no lo coloco esta pieza a la computadora, no funciona. Con esta piecita nomás que lo saque, no funciona. Porque es el cerebro. Es la pieza principal del ordenador. Así es. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de las unidades de central de proceso. Como primera instancia, o la principal, es el CPU. Pero además, dentro de las unidades de proceso existen otros dispositivos. Dice, el disco duro es un dispositivo en el cual se almacena datos y programas. Se le considera también una unidad de entrada o proceso, porque ahí se leen los datos, ¿no? Los datos para ser cargados en la memoria de trabajo, que son grabados por los programas o información procesada. O sea, también, aparte del CPU, alumnos, el disco duro también es un dispositivo que almacena datos. El disco duro también es un dispositivo de proceso. Pero el principal, alumnos, es el CPU. Como también tenemos, dice, otro componente, que es la memoria de trabajo, la memoria RAM. Es una memoria de trabajo. Es una memoria que tiene el computador para nosotros los usuarios, para trabajar. ¿Ya? Ahora, si yo aquí rápidamente voy a buscar un disco duro, para que vean ustedes, disco duro. ¿Cómo es el disco duro? Esos son los discos duros, chicos. Miren, estos son discos duros de computadora de mesa, ¿ya? Así son anchos, un poquito gruesos, ¿no? De las portátiles son más pequeños, más delgaditos. Esos son discos duros de mesa. ¿Y qué son los discos duros? Son dispositivos que sirven para guardar información. Aquí puedo guardar distintos tipos de información, ¿no? Ahora, si yo digo, por ejemplo, un disco duro, voy a colocar un disco duro portátil, ¿no? De una portátil. Un disco duro portátil. Muy bien. Este es un disco duro eh, externo, que puedo usar externo en mi computadora, ¿ya? Este disco duro es un disco duro portátil, no de una computadora portátil, alumnos, ¿ah? No, no, no. No, este es un disco duro que lo pueden usar. Miren aquí, ¿ve? Tiene su cablecito, ¿ve? De cable de data, ¿no? De datos. ¿Ven? Acá también, ¿ve? Entonces lo pueden conectar a su portátil, este disco duro. Y su información lo pueden grabar aquí, ¿ya? Aquí. Ahora, si vemos un disco duro de computadora, un disco duro, por ejemplo, de computadora portátil, ¿no? Computadora portátil. Vamos a ver un disco duro de computadora portátil. ¿Ya? Estos algunos son un poquito más delgados, ¿no? Un poquito aquí, por ejemplo, aquí, miren, este es una portátil, un disco duro más chico. Estos son discos duros SSD o mecánicos, también lo llaman algunos, ¿no? Este es un disco duro portátil, este es delgadito. Miren la diferencia de este es más delgado, ¿ya? Lo de portátil, disco duro portátil, algunos son pequeños, ¿no? Casi tienen el mismo tamaño, pero son más delgados. ¿Ya? Vamos a ver ahora las unidades de salida. Las unidades de salida. Entonces, la de entrada, el principal es el teclado. La de proceso, el principal es el CPU. Y la de salida, ¿quién es? El monitor. Dice, son los dispositivos los cuales sirven para visualizar la información procesada. El monitor o display, así se le llama. Display es un término en inglés que significa monitor o pantalla. Es la unidad de salida fundamental para el operador del equipo o para el usuario de la información. O sea, el de entrada, el de proceso y el de salida vendría a ser el monitor. ¿Por qué de salida? Porque ahí en el monitor vamos a poder ver la información, pues alumnos, la información. Dice, además del monitor existen otros dispositivos de salida. Por ejemplo, la impresora, que permite visualizar y obtener en papel copias de la información. También tenemos los parlantes, ¿no? Que son dispositivos de salida. Alumnos. Así es. Si nosotros vemos aquí
por ejemplo, aquí en las imágenes, por ejemplo, dice una impresora, ¿no? Una impresora. Vamos a colocar una impresora, por ejemplo, miren, impresora láser, ¿ya? Una impresora láser. Miren cómo son las impresoras láser. Parecen unas fotocopiadoras, ¿no? Parecen unas fotocopiadoras. Estas son las impresoras láser. Esta es una fotocopiadora láser, pero también es una impresora. Una impresora. Tiene tres sistemas. Es como esta que están aquí, ¿ve? Pero, por ejemplo, si yo digo una impresora HP 2550, si no me equivoco, creo que 2550, ¿no? Ya, una 2550. Ya, esta es una impresora 2550. Entonces, si pueden observar aquí la impresora, ¿no? ¿Cómo son estas impresoras? Estas impresoras son HP de Jet 2550. Esta es una 2550 acá también, de otro color. ¿Ya? Hay una 2543. Son por códigos. ¿Ya? Ahora, estas impresoras tienen tres funciones. Estas impresoras tienen tres funciones. Son impresoras, son escaneadoras y son fotocopiadoras. Tienen tres funciones. ¿Ya? Entonces, aquí, entonces en la parte de entrada, ¿no? Hemos visto el proceso, hemos visto la salida. Inclusive alumnos dentro del hardware, estamos todavía viendo la parte del hardware, dentro del hardware vamos a encontrar, por ejemplo, ahí también otro dispositivo importante, que es la placa base. En el inglés se le conoce como mainboard. ¿Y qué es la placa base? La placa base, alumnos, es una placa electrónica que alberga una cantidad de componentes. Y cada componente tiene un fin específico. También se le conoce como placa madre o tarjeta madre. En el inglés, motherboard, ¿no? Así es. Si nosotros hacemos un esquema, para mirar aquí que es una placa base, alumnos, por ejemplo acá, placa base, vamos a poder ver aquí distintas placas bases de distintos colores, alumnos. Miren, verde, azul, negro, no marrón, una infinidad de modelos de placas. ¿Y qué son estas placas? Estas placas pertenecen al hardware de la computadora, alumnos, al hardware. Estas placas son las que tienen las computadoras. Esto está en la parte interna, en la parte de adentro. Por eso que los CPUs, cuando tienen computadoras de mesa con CPUs, no se ve porque la placa está dentro del case, dentro del CPU, como lo llaman. Entonces esa placa está incorporada ahí en el CPU. Igual las portátiles también tienen su placa, alumnos. Son similares, sino que son más pequeñas, ¿ya? Estas placas son de computadoras de mesa, como también hay placas de computadoras portátiles, como también hay placas de computadoras, por ejemplo, las pequeñitas de los celulares también tienen su placa, ¿no? Entonces, esas placas son las placas bases, ¿no? En el inglés se llaman mainboard, o algunos le llaman placa madre, motherboard. Ahí es donde se conectan todos los dispositivos, el teclado, el mouse, el internet, todo se conecta en la placa. Entonces, todos esos componentes justo van aquí, en este extremo, aquí alumno, en este extremo, atrás. Eso va atrás en el CPU. En las portátiles van a los costados, a los costados. Por eso que la placa, ¿no? Va ahí, en el CPU va parada la placa. O hay CPUs echados también, ¿no? Depende del tipo de sistema. Así es. Es una placa madre, ¿no? ¿Qué va aquí? Ahí podemos observar varios dispositivos importantes. Miren, si todo esto es una placa, la placa base, entonces aquí, por ejemplo, miren, aquí hay otro dispositivo pequeño. Acá hay otro dispositivo pequeño, miren, otro dispositivo pequeño. Aquí hay otro dispositivo pequeño. Y va indicando dónde se va instalando. Aquí también ve. Miren, ¿ven? Aquí también ve. Como unas tarjetas, ¿ve? Unas tarjetitas. Entonces, todos estos dispositivos van conectados a la placa madre. Por ejemplo, este que ustedes ven aquí, en la izquierda, este de aquí, este es el disco duro. Este es el disco duro. Se conecta ahí, ¿ya? Por eso que en el CPU tiene unas pequeñas gavetas o bahías.
ahí se conectan los dispositivos. Por ejemplo, esta es la fuente, es la energía eléctrica que ingresa a la computadora. Cuando ustedes prenden una computadora, este es el que prende primero, y de ahí pasa la corriente de